Vámonos directamente con Alejandro Domínguez, nuestro enviado especial, quien se encuentra en Washington, D.C. para la cumbre de líderes de América del Norte que se va a realizar el día de mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá, muy buenas tardes aquí, ¿cómo te va? Hola Enrique, muy bien, así es, ya desplegados acá el equipo de Milenio Televisión, todo el grupo Milenio, por supuesto, para llevarle los pormenores de esta cumbre de líderes de América del Norte. Los tres por primera vez se encontrarán en persona, el presidente López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau. Será por la tarde de mañana cuando se realice esta cumbre trilateral, un encuentro que no se realizaba desde el año 2016, la última vez fue en Ottawa, y en toda la era de Donald Trump no hubo esta cumbre conocida como la cumbre de los tres amigos. Más temprano el presidente López Obrador comenzará su día de actividades acá en Washington con una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Posteriormente se reunirá con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Tendrá también un encuentro privado con el presidente estadounidense Joe Biden para que ya para la tarde estén listos los tres después de distintas actividades que hayan tenido previas, reuniones bilaterales, sobre todo para llevar a cabo esta reunión trilateral en la cual pues hay varios temas. Algunos ya lo adelantabas tú en los titulares, los dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, los han hablado de ellos desde el inicio de la semana en la conferencia mañanera. El presidente López Obrador los ha tocado, el propio canciller también estuvo ahí en la mañanera al inicio de la semana, pero hoy aquí en Washington decidió hacer una entrevista afuera de la Embajada de México en Washington, y ahí delineaba un poco cuáles serán los temas. Hay tres pilares, así lo dice él, uno de ellos el tema de la pandemia. Y en la pandemia, ¿de qué van a hablar? Pues principalmente cómo atender, digamos, lo que estamos viviendo ya en lo que parece ser una salida después del pico más alto de contagios que se tuvo en todo el mundo, pues ahora con las vacunas, cómo se van a poner de acuerdo los tres países para que a manera de región puedan producir y distribuir vacunas, algo que convendrá sin duda bastante tanto a México como Canadá, que no tienen estas grandes plantas que producen vacunas como sí las tienen aquí los estadounidenses. También van a hablar de desarrollo de distintas cuestiones médicas que tienen que ver con COVID-19. Por supuesto, también otro tema que tiene que ver con lo económico, y de hecho por eso lo acompañará el presidente, la secretaria de Economía y también el secretario de Hacienda, tiene que ver con cadenas de suministro. Actualmente en Estados Unidos hay una grave crisis en cuanto a suministro de productos, muchos de ellos que vienen desde China, otros que vienen de Europa y otros que pasan por nuestro país, por México. Todo lo que pasa por México termina ya sea en Estados Unidos o termina también en Canadá. Así es que, ¿cómo lograr que estas cadenas de suministro sean más ágiles para que no haya escasez de productos? Y por supuesto, un tema fundamental y que actualmente tenemos ahí muy a la vista en nuestro país es el tema del desarrollo del sur de México y Centroamérica para frenar de alguna manera, atendiendo las causas, la migración. Esos son los temas que estarán ahí, son los temas públicos, pero hay otros temas que se están discutiendo, Enrique, que tienen que ver con posibles conflictos o diferencias. Ya lo adelantaba el canciller Marcelo Ebrard, que esas pues no se conocerán en público, pero seguramente se abordarán en privado. Y parte de lo que se comenta que pudiera ahí ser un tema ríspido tiene que ver con la reforma eléctrica. Decían que el tema energético no estaría en discusión, no se daría a conocer pues que se incluiría dentro de la agenda de esta cumbre trilateral. Sin embargo, sí se va a tocar, porque hay una parte de cambio climático, cómo atender, digamos, el impacto del cambio climático en los distintos países, y ahí viene la parte energética y cómo tener una energía más limpia, y sin duda, pues Estados Unidos y Canadá pondrán sobre la mesa el tema, un tema que por lo menos a sus empresas les perjudique el hecho de que se quiten contratos y se favorezca a las dependencias estatales, como es la CFE o Pemex en este tema. También hay otro tema ahí ríspido que México pudiera estar, pero más bien es una cuestión entre Estados Unidos y Canadá, y tiene que ver con los autos eléctricos. Hoy Joe Biden viene volando desde Detroit, Michigan, hacia Washington, D.C., porque fue a presumir toda una inversión impresionante para que aquí en Estados Unidos se construyan cada vez más autos eléctricos, pero sobre todo que haya estaciones de carga en todo el país. Es decir, favorecer que los autos eléctricos se generen, se produzcan y la gente los usa aquí. Y por supuesto eso afectaría, digamos, a Canadá, que también tiene un mercado de autos eléctricos. Se quiere imponer ahí una tarifa para los autos que vengan desde
desde Canadá, y tal vez ahí no esté tan de acuerdo Justin Trudeau, y por eso hoy fue al Congreso, estuvo en el Capitolio, estuvo con los líderes del Congreso, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, y abordó, digamos, entre otros temas, el de los autos. Y también, hablando de autos, pues están los componentes con los cuales se fabrican autos en la región, un tema que está actualmente en disputa entre México, Estados Unidos y Canadá. México y Canadá lo interpretan de una manera, Estados Unidos lo interpreta de otra, y seguramente será uno de los temas en los cuales pues no lograrán acuerdos. Pero como cualquier vecino, pues hay desacuerdos y hay acuerdos, y eso es lo que estaremos viendo mañana. Saldrán y nos dirán que todo está bien, y saldrán al final, como se llaman, los tres amigos en esta cumbre, a decir que fue un gran encuentro, Enrique. Bien, Alejandro, ¿te parece si escuchamos lo que decías del canciller en esta entrevista allá en Washington? Por supuesto. Lo más importante de esa cumbre, me parece, es que se actualiza una visión de Norteamérica hacia el futuro. Hacia el futuro. Porque no hablo de COVID, está suspendida, no se han llevado a cabo. Entonces, se lleva a cabo ahora, es una muy buena señal, es algo que el presidente López Obrador ha promovido, ha querido plantear en esos foros. Entonces vemos muy bien que se haga esta cumbre. Trataremos ahí de concentrarnos en tres pilares: otra vez COVID-19, pandemia, equipo médico, investigación y desarrollo y producción de vacunas en Norteamérica, el tema de integración económica y cadenas de valor, de suministros, y por supuesto también tocaremos el tema del desarrollo del sur de México y de Centroamérica, vinculado como respuesta a los fenómenos migratorios, que es lo que México ha venido promoviendo en todo el. Ahora bien, Alejandro, sin duda uno de los temas más importantes, más interesantes, es el punto de la agenda, porque no partimos del mismo lugar en México que en Estados Unidos. Ellos hablan de las cadenas de valor, nosotros estaríamos buscando más y mejores vacunas. La situación torna complicada en este sentido, Alejandro. Sí, al parecer que en estos temas hay acuerdo, ¿no? México sin duda quiere más vacunas, pero la región quiere producir más vacunas para todo el mundo. Incluso Estados Unidos pues ya tiene todo un plan para generar más vacunas en su país, pero ayudar a los países en desarrollo. Y ahí en esta cumbre trilateral sin duda entra México como un país en desarrollo, y además un vecino al cual pues le podrán estar dando estas vacunas, pero sobre todo producirlas en conjunto parece una gran idea y una gran alternativa para que México empiece a producir más. Ya lo hace, pero que produzca más de estas vacunas, porque nos llega el principio activo y se envasan en nuestro país. Ocurre con CanSino, con AstraZeneca, pero ¿por qué no hacerlo con Pfizer o con Moderna? Que aquí pues prácticamente en la era de Donald Trump pues prohibió que las farmacéuticas salieran a otros lados a vender o a proveer de estas vacunas hasta que no estuviera, digamos, la población aquí proveída de toda esta de estas dosis que se produjeron aquí en Estados Unidos. Entonces creo que es un tema importante, y también el de las cadenas de suministro, como bien lo dices, Enrique, que le importa mucho a Estados Unidos y a Canadá. Ahora, ¿crees que el punto de inflexión tenga que ver directamente con el tema ambiental, con esta situación de la producción de la electricidad, lo que va a pasar con CFE y el próximo monopolio en el país? Sin duda, el tema del cambio climático podrá ser, digamos, la entrada para hablar de energía y para hablar de esa reforma eléctrica que a Estados Unidos y a Canadá no les gustan. No es que no le guste a Joe Biden y a Justin Trudeau, no les gusta a sus empresas, a las empresas que ya invirtieron en la época de Enrique Peña Nieto, cuando se aprobó esa reforma, invirtieron con esas reglas y ahorita se las están cambiando. El presidente López Obrador tiene una postura muy firme al respecto, dice que esas reglas pues perjudicaban al país y perjudicaban a los mexicanos, y lo dijo hace algunas mañaneras. Pues si sale el tema, yo tendré que decir que se hace en favor de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, claro, podría ser que por el tema de cambio climático se metan a ese. Y si me permites, Enrique, te doy a conocer, de última hora se acaba de dar a conocer la agenda de Joe Biden, y aquí ya se confirma la hora exacta en que se encontrará con el presidente López Obrador. Será a las 3 de la tarde, hora de Washington, D.C., así lo dice la agenda dada a conocer por la Casa Blanca hace apenas unos minutos cuando yo hablaba contigo. 3 de la tarde de Washington, 2 de México, y el encuentro trilateral, cuando da la bienvenida como anfitrión Joe Biden a Justin Trudeau de Canadá y a Andrés Manuel López Obrador de México, será 4:45 de la tarde, tiempo de Washington, 3:45 tiempo de la Ciudad de México. Bien, confirmado justo en estos momentos. Gracias, Alejandro, como siempre, y por supuesto te estaremos viendo mañana durante todas las emisiones de Milenio Televisión con los reportes. Gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Enrique, muy buenas tardes.